Buenas tardes a todos y Tardes. todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Una alegría enorme ver tantas caras amigas. Muchísimas gracias por estar acá. El doctor Eduardo Martiré, el doctor Díaz Couselo, Daniel Vallés Muñoz de Barcelona. eh, Está también Magdalena Martínez. Hola Magdalena, ¿cómo estás? La vi también ahí a María Jesús Espuni, de España. Ahí están todos los compatriotas diciendo presente. La vi también a Sara Moreno, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hola Salvador Latorre. Bueno, en fin, imposible nombrar a todos. Una alegría enorme tenerlos acá. Eh, y entonces voy a comenzar con la presentación de nuestra expositora de hoy, mientras sigo admitiendo, que es Isabel Ramos Vázquez. Isabel Ramos Vázquez es catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Jaén y es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Facultad de la Universidad de Jaén, perdón. Es autora de 7 monografías de investigación, coordinó 2 obras colectivas, es autora de 37 capítulos de libros nacionales e internacionales en español, inglés y francés, 9 biografías de juristas y políticos españoles en distintos diccionarios biográficos y 43 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales en español e inglés. Participó en 15 proyectos o contratos de investigación financiados por entidades públicas. Envió 48 comunicaciones, ponencias o conferencias en congresos, jornadas o seminarios de carácter nacional o internacional. Sus principales líneas de investigación son la historia del derecho penal y penitenciario y la historia del derecho sociolaboral principalmente. Isabel, es un gusto tenerte hoy aquí en el instituto. Te damos la bienvenida y te recuerdo entonces que tenés 20 minutos para exponer, finalizados los cuales se abre un espacio de comentarios y preguntas para compartir las inquietudes entre todos. Así que, sin más, te doy el uso de la palabra. Adelante. Bien, bueno, ya parece que no hay sonido, no hay eco, ¿no? De fondo, espero que me escuchen bien, se escucha perfectamente. Perfecto. Se te Pues escucha y se te nada, ve perfecta. muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a los asistentes también, no me esperaba una asistencia de tanto público y además he visto también caras conocidas de amigos y de amigas españoles que, bueno, pues que es un gusto poder saludar, así que muchísimas gracias a todos. Especialmente, por supuesto, al director del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Ezequiel Abasolo, al secretario y a Viviana, ¿no? que es la organizadora, la que ha hecho un montón de gestiones conmigo para que no pueda estar aquí esta tarde. Bien, pues voy a pasar a presentar, intentando ceñirme a los 20 minutos estrictos, seguiré un guión para ello, pero en cualquier caso, si ven que me paso, Viviana, como tú como moderadora, pues con toda confianza me para, ¿de acuerdo? Y luego podemos debatir un poco sobre el tema que he propuesto, que viene a ser un tema en el que estoy trabajando últimamente. Es un tema que estamos haciendo varios compañeros, profesores de Historia del Derecho de aquí de España. Está financiado por nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por el profesor Masferrer y pretende ver la contribución, estudiar, analizar la contribución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la evolución de los distintos tipos penales de nuestros códigos históricos. Concretamente, yo he analizado los tipos relacionados con la muerte entre parientes, como reza el título de la intervención, que hasta la promulgación del Código Penal de 1995 pues fueron fundamentalmente el parricidio, que era el tipo general, y sus 2 excepciones privilegiadas del infanticidio y el uxoricidio por causa de honor, este último derogado un poco antes, en el año 1963.
Bien, como existen magníficos trabajos sobre el origen y la evolución legal de estos delitos, entre ellos los de los profesores Sánchez Arcillas Bernal, Montano Ferrín, Torre Aguilar o más recientemente Iniesta Pastor, pues yo voy a decir muy poco sobre esta cuestión, sobre su origen o su evolución legal, y me centraré más en el análisis de su aplicación por la justicia penal contemporánea española desde la reforma de la Administración de Justicia que se produce en 1870. Se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta finales del siglo XX, es decir, hasta el momento de su derogación. Centrándonos en el delito de parricidio, solo recordaré que tuvo su origen en el derecho romano para poner fin a la antigua costumbre que permitía al pater familias disponer incluso de la vida de los miembros que estaban sujetos a su manus, y esa antigua Lex Pompeya de parricidi del año 55 a.C. se recuperó en los textos de la recepción, nuestros textos principales de la recepción, aunque también existen vestigios medievales, y se trasladó prácticamente sin cambio a nuestro primer código penal, el del 22, que definió el parricidio como la muerte entre un conjunto muy extenso de parientes que abarcaba ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, padrastro o madrastra, suegros, entenados, yerno o yerna, tío, incluso también abarcaba a la figura del amo, porque incluía el llamado parentesco servil. Ya el Código Penal siguiente, el del 48, el Código Isabelino, que era más técnico y tuvo mucha mayor vigencia, redujo la casuística relacionada con el delito de parricidio y lo circunscribió a la muerte entre ascendientes, descendientes o cónyuges, superando además la antigua pena romana del culio, de pena del saco, y estableciendo en su lugar un abanico de penalidad que iba desde la cadena perpetua a la pena de muerte. El delito prácticamente se mantuvo sin cambio en los posteriores códigos históricos, si bien el Código Republicano abolió la pena de muerte y la sustituyó por la de reclusión mayor, y ya solo durante la reforma de 1995 la doctrina mayoritaria señaló y abundó en los problemas de incluir el parentesco como elemento descriptivo de este tipo penal, sin entrar a valorar las distintas clases de relaciones familiares, situaciones de dependencia dentro del orden familiar o circunstancias del delito, eliminando el delito de parricidio e incorporando en su lugar pues, la actual circunstancia mixta de parentesco. En cuanto al beneficio privilegiado del uxoricidio honoris causa, también heredado del mundo romano, y que permitía al marido deshonrado matar a la mujer sorprendida en adulterio, se mantuvo asimismo en la tradición histórica española a lo largo de los siglos, hasta la codificación penal decimonónica, que introdujo prácticamente dos modificaciones sustanciales. La primera de ellas consistió en poner fin al requisito histórico de tener que matar a ambos cómplices del adulterio, la mujer y su corruptor, y la segunda, más trascendente, consistió en dejar de considerar la conducta exenta de toda responsabilidad penal, estableciendo en su lugar una atenuante muy privilegiada o un tipo especial que castigaba al marido con una mera pena de destierro por un tiempo, el tiempo señalado de la sentencia, del lugar señalado también en la sentencia. Esta excepción privilegiada, que se aplicaba también al padre de la adúltera, se reconoció en todos nuestros códigos penales históricos con pequeñas variaciones, salvo en el Código Republicano del 32, en el que se eliminaron tanto el delito de adulterio como el uxoricidio por causa de honor, para adaptar este código al principio de igualdad entre sexos que se reconoció por primera vez en esa Constitución republicana. El posterior Código Penal franquista del 44, que era especialmente celoso de la moral sexual de las mujeres, lo volvió a recuperar, hasta que ya, debido a las presiones internacionales y el propio movimiento feminista, el decreto de 21 de marzo de 1963 logró derogar definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico el uxoricidio por causa de honor. Finalmente, y también de forma muy breve, por lo que respecta al infanticidio, debo decir que fue el único delito que no se heredó del derecho romano ni de la tradición histórica. Surgió con la codificación decimonónica y, como ya analizó en su momento el profesor Stampa Brown, se debió a la influencia de los nuevos principios humanitarios de la filosofía liberal que incidieron en un mayor sentimiento de benignidad o de misericordia hacia la madre deshonrada. La excepcionalidad del delito consiste en una notable atenuación de la pena para las mujeres honestas o de buena fama que hubieran matado a su hijo ilegítimo durante las primeras horas después de su nacimiento con el único ánimo de ocultar la deshonra. Este era el elemento fundamental del tipo, así como también se aplicaba este beneficio atenuatorio a los abuelos maternos que cometieran similar conducta.
Nuestro primer Código Penal del 22 exigía que la madre fuera soltera o viuda, requisito que se eliminó a partir del Código de 1848, permitiendo aplicarlo también a las casadas, siempre que fueran de buena fama, honradas. Y el primer código también exigía que el recién nacido tuviera menos de 24 horas de edad, requisito que se amplió a 3 días en el Código del 48 y finalmente se eliminó a partir del Código de 1932. Las sanciones se rebajaban a penas de prisión correccional o de prisión menor en su grado mínimo o medio, es decir, se trataba de una atenuación muy importante frente a las penas de cadena perpetua a muerte, que en su defecto, en defecto de los elementos propios del tipo, se condenaban por parricidio. En el caso del infanticidio, además, los argumentos doctrinales que ya se utilizaron en 1995 para eliminar el delito de parricidio, se añadieron específicamente el argumento de que la honra de la mujer no podía ser considerado un bien jurídico a proteger ante el nuevo paradigma de la libertad sexual y de que en todo caso era prioritaria la protección de la vida humana. Bueno, pues hecha así una descripción muy general de los tipos que perseguían la muerte entre parientes en la codificación histórica española, pues llegamos al contenido fundamental de esta ponencia, que es su interpretación y su aplicación a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y en este punto me van a permitir que trate de ser muy concisa y que omita algunas consideraciones o conclusiones, porque el número de sentencias que he podido encontrar, que he podido consultar desde el año 1870 hasta 1995 es numerosísimo, es muy abultado. Por eso voy a intentar resumir solo algunas ideas principales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en este tiempo ni el Tribunal Supremo ni ningún otro tribunal inferior diferenciaban las conductas del parricidio según los parientes involucrados en el mismo, porque consideraban que no eran los grados de parentesco ni las situaciones de superioridad o dependencia en el orden familiar lo que debía someterse a su juicio, sino tan solo la intención, la intensidad o las circunstancias aplicadas en la comisión del delito, que por lo demás era unitario en su concepto. Por eso no tenemos datos precisos sobre la mayor o menor participación de las diferentes clases de parientes. De los anuarios o estadísticas de los distintos ministerios con competencias de justicia entre 1870 y 1995, solo podemos concluir que el porcentaje de hombres condenados por estos delitos fue muy superior al de las mujeres, y algunos comentaristas coetáneos corroboran estos datos, afirmando que los supuestos más frecuentes dentro del parricidio eran sin lugar a dudas las muertes de las mujeres a manos de sus maridos, pero en España no existen estadísticas concretas sobre esta cuestión hasta el 2003. Si uno analiza la jurisprudencia histórica del Supremo, aunque no pueden darse números absolutos, esta afirmación parece fácilmente contrastable porque las sentencias más numerosas dentro de la tipología del parricidio fueron con notable desproporción las relativas a uxoricidio. Pero también podemos encontrar importantes diferencias relacionadas con la intencionalidad, la forma de comisión del delito, las circunstancias apreciables y las consecuencias penales según los distintos parientes involucrados en el mismo. Teniendo en cuenta estas diferencias cuantitativas y cualitativas, yo decidí distinguir tres apartados en mi análisis jurisprudencial. El primero hace referencia a las cuestiones generales relativas a la aplicación del parricidio, cuestiones comunes. El segundo analiza de forma más pormenorizada el parricidio entre cónyuges, con particular atención al uxoricidio y el uxoricidio por causa de honor. Y finalmente el tercer apartado se dedica al análisis del tipo especial del infanticidio. En las cuestiones generales no me detendré por una cuestión de tiempo, pero bueno, puedo decirles que el Supremo se pronunció muy exhaustivamente y específicamente sobre la necesidad de acreditar el parentesco, si un matrimonio estaba en el registro o no inscrito y este tipo de cuestiones, sobre la intencionalidad, admitiendo la mera causación culposa, el dolo eventual, incluso la comisión del delito por imprudencia. Sobre los grados de participación, fundamentalmente la inducción, complicidad y encubrimiento, también los distintos grados del delito, distinguiendo entre frustración y tentativa, y también de forma muy interesante, aunque no me puedo detener, no lo puedo desarrollar aquí, se pronunció sobre la apreciación de las distintas circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad, fijando ya en una sentencia del año 1872 que la existencia de una o más circunstancias agravantes implicaba la imposición de la pena en su grado máximo. Cuando no se podía apreciar ninguna circunstancia había que poner la pena en su grado mínimo y era necesaria, decía el Supremo, la concurrencia de al menos dos circunstancias atenuantes para rebajar la pena. Pero en la práctica judicial,
atendiendo a las sentencias que me he encontrado, pues se demuestra que frente a esta doctrina, en ocasiones sí que era suficiente con una atenuante muy cualificada para que el tribunal redujera sensiblemente la pena en el caso de los padres o maridos parricidas. Una de esas circunstancias muy cualificadas fue la circunstancia de no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo, que se relacionaba en algunos casos con el derecho de corrección o el ius corrigendi otorgado por el Código Civil al padre de familia sobre su hijo y sobre su mujer, sobre su esposa. En relación a los hijos y hasta principios del siglo XX, la alegación de este derecho de corrección podía dar lugar a dos consideraciones por parte del Supremo. Por un lado, se utilizó en algunas sentencias para calificar la conducta parricida como una simple imprudencia temeraria. Por ejemplo, uno de los primeros casos calificado así, en ese sentido, fue un caso de 1887, en el que un hijo murió a consecuencia del golpe de una vara que le había arrojado su padre en la cabeza para castigarle. Por otro lado, el derecho de corrección se utilizó también para apreciar la circunstancia atenuante muy cualificada de la preterintencionalidad, no haber tenido intención de causar tanto mal, aminorando las penas a simples reclusiones temporales. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la doctrina jurisprudencial que se impuso fue que, puesto que el ejercicio de la patria potestad solo admitía el derecho de corregir o castigar moderadamente a los hijos, podía justificar ciertas lesiones, pero no podía justificar nunca la muerte, y por ese motivo solo empezó a admitirse la atenuante de preterintencionalidad y dejó de considerarse la imprudencia en los casos de los hijos, en los casos en que los hijos eran las víctimas. Ahora bien, no ocurría lo mismo cuando el derecho de disciplinar o de corregir se aplicaba por los maridos sobre sus mujeres, que hasta finales del siglo XX, según las circunstancias de cada caso, siguió utilizándose por el Supremo o bien para aplicar la atenuante de preterintencionalidad, rebajando la pena, o bien para justificar la comisión meramente imprudente del delito. Uno de los últimos ejemplos que he encontrado en ese sentido pues es una sentencia del año 1985 en la que se condenó por mera imprudencia temeraria a un marido que mató a golpe a su mujer justificándose en que ella se emborrachaba con frecuencia y no cuidaba bien de los hijos. Es verdad que luego la acostó, la metió en la cama y a la mañana siguiente, al verla muy mal, la llevó al hospital donde ella ya ingresó cadáver. Es necesario precisar aquí que el derecho de corrección no amparaba a las madres, solo podían alegarlo los padres. En consecuencia, cuando eran ellas las que lo aplicaban sobre sus descendientes con el resultado de muerte, se apreciaba siempre la circunstancia agravante de abuso de superioridad, siendo condenada a la pena máxima. Bien, pasando al segundo punto del análisis jurisprudencial sobre el parricidio entre cónyuges, además del hecho de que los usoricidios eran mucho más numerosos que los casos contrarios, como ya he dicho, se pueden establecer las siguientes diferencias. En primer lugar, la forma de comisión del delito o modus operandi, porque los hombres solían ejecutar los hechos por sí mismos y a través de medios directos, golpes, estrangulamiento, armas, etc., mientras que las mujeres solían ayudarse de terceras personas, ya fueran familiares, criados, amantes o extraños a quienes pagaban para que dieran muerte a su marido, o bien utilizaban medios indirectos, siendo el más frecuente el envenenamiento. Estas formas de comisión conllevaban necesariamente la apreciación de determinadas agravantes, debido a que impedían alegar el carácter repentino de los actos y suponían la existencia de una cierta premeditación y de una especial alevosía por el aseguramiento de los medios, evitando cualquier forma de defensa. El envenenamiento por sí mismo ya era considerado un medio de ejecución agravada en los códigos históricos. Por ello, la segunda diferencia es que la mayoría de los parricidios cometidos por mujeres sobre sus maridos, por no decir todos los que yo he podido analizar, se castigaron de forma agravada con la pena máxima. Incluso en los pocos supuestos en los que las mujeres actuaban solas y a través de medios directos e inmediatos, como por ejemplo asestando golpes con una sartén, un cayado o un puñal, son casos reales, pues la condena era a muerte, porque en atención a su mayor debilidad y la natural sumisión o obediencia que les debían, se colegía una firme intención de matar en su comportamiento y no se tenía en consideración ningún atenuante. Ni siquiera se contemplaba la atenuante de amenaza previa por parte del ofendido cuando se acreditaba un riesgo real para la vida de la mujer e incluso de los hijos, constando acreditado maltrato habitual. Por el contrario, en el caso de los maridos parricidas, sí era muy frecuente la apreciación de especiales circunstancias atenuantes, derivadas de su derecho de corrección o la falta de
de intención de causar un mal de tanta gravedad, como antes hemos visto, aplicada para hijos, pero también para las mujeres, pero también otras atenuantes, como el arrebato o obcecación, muy frecuente, la provocación previa por parte de la ofendida, la embriaguez no habitual u otras circunstancias específicas como el uxoricidio por causa de honor. Como sabemos, el uxoricidio por causa de honor constituía un tipo especial y se aplicaba siempre que el marido hubiera sorprendido a la mujer en flagrante delito, flagrante adulterio, condenando al parricida a una mera pena de destierro temporal del lugar de los hechos. Cuando este requisito no se cumplía, pero de la conducta de la mujer se podía inferir que había llevado a su marido a un estado similar de arrebato o de obcecación, la jurisprudencia del Supremo solía apreciar en su defecto esa circunstancia atenuante, la de arrebato y obcecación, para minorar la pena. Se podía acreditar, por ejemplo, que la mujer era de vida licenciosa, tenía un carácter díscolo o dominante, son también cosas reales, había sido infiel con anterioridad a su marido o el marido sospechaba que pudiera serlo, incluso simplemente por estar hablando con otro hombre en la puerta de su casa, se aplicaba esta circunstancia de arrebato o obcecación, rebajando sensiblemente la pena. Además, esta atenuante de arrebato y obcecación no solo se contemplaba en relación a la infidelidad de la mujer o los celos del marido, sino también en supuestos de simples riñas o disputas domésticas que llegaban a justificar, según el Supremo, el acaloramiento o estado pasional del marido, por ejemplo, cuando la mujer se negaba a obedecer o contestaba mal a su marido, o le insultaba, o no le tenía preparada la cena, o no le había cosido un chaleco, también son casos reales, o discutía con su hijastra, o simplemente le importunaba en sus quehaceres, provocándole un arranque de ira. En estas ocasiones también era frecuente apreciar la circunstancia de no haber tenido intención de causar el mal y, en menor medida, la provocación por parte de la mujer. Otra atenuante de la conducta del marido parricida era la de embriaguez no habitual, resultando ciertamente llamativo, una vez más, que la embriaguez en la mujer fuera censurable, justificando el maltrato por corrección en algunos de los casos analizados, mientras que la embriaguez en el hombre no solo fuera tolerable, sino que incluso se utilizara para disculpar su comportamiento violento, apreciándose como una circunstancia atenuante. Por su parte, el maltrato habitual a la mujer no se consideraba normalmente una circunstancia de reincidencia, un agravante de reincidencia, salvo que existieran condenas previas por delito de lesiones graves, delito del mismo capítulo de los códigos, lo cual era muy infrecuente, por lo que pueden encontrarse muchos casos relacionados con maltratadores habituales acreditados que terminaban dando muerte a sus mujeres y sin embargo eran condenados a la pena mínima, al no apreciarse ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal o incluso a veces una pena atenuada, porque se apreciaban ciertas atenuantes. Finalmente, ya terminaré, por lo que respecta al infanticidio, el Tribunal Supremo tuvo que afrontar en primer lugar la complejidad técnica de deslindar este delito del delito de abandono de niños, llegando a la conclusión de que si el abandono se producía inmediatamente después del parto en un lugar escondido y sin adoptar ninguna medida de prevención para impedir la muerte, había que aplicar el delito de infanticidio. Pero si por el contrario el niño era abandonado con la intención de que pudiera ser recogido, había que considerar el delito de aborto. El delito de abandono. Otro delito relacionado con el infanticidio era el de inhumación ilegal, que quedaba subsumido en el delito cuando era practicado por la propia madre o los abuelos maternos, entendiéndose necesario para la finalidad de preservar la honra, y solo se castigaba como delito independiente cuando era ejecutado por una tercera persona. En cuanto a la intencionalidad, la alegación causal de ocultar la deshonra suponía para el Supremo la necesaria existencia de dolo o voluntad, y era absolutamente incompatible con la apreciación de la imprudencia. Es decir, en este caso, a diferencia del caso del parricidio, no cabía el delito imprudente. Dicho móvil requería también que la mujer fuera honrada, de manera que cuando el tribunal consideraba que no lo era, aplicaba el delito de parricidio, en ocasiones pues, basándose en argumentos tan absolutamente subjetivos como que llevaba una ostensible vida licenciosa o una vida bastante libre o inmoral, tenía muy mala conducta social o incluso simplemente trabajaba en una ocupación usualmente impropia de una mujer honesta, como podía ser la de camarera en un bar. También quedaban excluidas las mujeres solteras que tuvieran otros hijos naturales previos y, por supuesto, el tipo era incompatible con la muerte de los recién nacidos por otro tipo de móviles egoístas, ya fueran económicos o de cualquier otra clase. Por lo que respecta al sujeto pasivo, había que acreditar dos requisitos: que la criatura había nacido viva
y hasta el año 1932 que tenía menos de 3 días de edad. Las infanticidas, que generalmente eran las madres o las abuelas maternas, alegaban de manera muy recurrente que los niños ya habían nacido muertos durante el parto para evitar la pena. Y frente a ello, los informes periciales, los informes de los médicos, debían certificar claramente la causa de la muerte, generalmente demostrando que el cordón umbilical no se había cortado bien o no se había atado bien y el niño había muerto por hemorragia, aunque también en otros casos pues, se demostraba que había muerto mediante signos externos de violencia, de asfixia, etc. El plazo de los 3 días de edad debía estar perfectamente acreditado también en los informes médicos hasta la reforma de 1932, en la que se eliminó precisamente por los problemas probatorios que conllevaba, determinando el Supremo que a partir de entonces la muerte del bebé, si no inmediata, debía ser al menos muy poco tiempo después de su nacimiento. Por último, la valoración de circunstancias modificativas de la responsabilidad, en este caso de infanticidio, fue muy excepcional por la propia especialidad del delito, en el que se entendían implícitas las circunstancias del parentesco, las agravantes de abuso de superioridad y de alevosía y las circunstancias atenuantes de arrebato y obcecación, que eran elementos propios del tipo. Tampoco fueron apreciadas por el Tribunal Supremo las circunstancias eximentes del miedo insuperable, por ejemplo, a la reacción que pudieran tener los padres de la joven deshonrada, ni las circunstancias eximentes o atenuantes de fuerza irresistible, perturbación, enajenación mental o locura. Normalmente el delito se calificaba sin ninguna circunstancia apreciable y las penas de este delito se ajustaban por lo general, de una manera muy precisa, a las penas establecidas en los respectivos artículos de los distintos códigos penales, que, como he dicho, iban en penas de prisión correccional, prisión menor, hasta, es decir, una rebaja muy sensible con respecto a las penas del parricidio, hasta su derogación en el año 1995. Con esto termino, una panorámica general, porque evidentemente habría muchas más cosas que poder comentar del análisis de la jurisprudencia del Supremo, pero bueno, creo haberme ajustado al tiempo y además sí, pues dejamos espacio, en su caso, para que pueda abrirse el debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias por haberte ajustado al tiempo. Así que en los minutos que quedan de este primer bloque, que cuando se termina volvemos a ingresar con el mismo link, abrimos el debate a todos los presentes que quieran hacer comentarios o quieran hacer preguntas o pedirle algún tipo de aclaración a la expositora. Nos quedan 10 minutos. Si pueden hacerlo a través del dispositivo de la manito levantada. Ahí está Salvador Latorre. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos o buen día según en el lugar que estén. Yo como estoy en Alicante, pues buenas tardes, noches. Les saludo a todos atentamente, a la profesora Isabel Ramos que nos ha dado una exposición magnífica y a medida que iba relatando su exposición, yo aunque no soy natural de Alicante, donde vivo hace 20 años, sí, sí he tenido noticia de un urocidio de estos muy famoso que tuvo lugar aquí en la provincia, en el cual un empresario, pues creo que era, lo he intentado buscar en un momento por internet, pero no he conseguido y no quería seguir buscándolo porque perdía atención a la profesora y no se merecía yo perder ningún detalle de los que ha estado contando la profesora. Entonces, fue un escándalo total en la provincia. Bueno, estuvo esto vigente, el genocidio, hasta 1963. Claro, yo ya era, en fin, no había nacido, con lo cual no soy relator de relato, ¿no? Para decirlo. Entonces, ocurrió, si no recuerdo mal, lo que los mayores juristas contaban sobre en la provincia de Alicante, pero en la parte interior. Alicante es una provincia muy montañosa y en la parte interior, aunque la gente no lo cree, en la parte interior hay un pueblo bastante grande, actualmente de 55.000 habitantes, que se llama Alcoy. Entonces ahí había un empresario que pues su mujer le era infiel y ni corto ni perezoso, el buen señor cogió la escopeta, esperó que se juntaran
y les descerrajó 2 tiros de escopeta a su esposa y al amante. ¿Y cuál fue la sentencia? Pues la sentencia fue destierro a 50 kilómetros del pueblo, es decir, a la capital. Lo desterraron a la capital. Y entonces él se paseaba por la playa del Postiguet muy, muy ufano, diciendo que les había dado matarillo. En fin, solo era apuntar de que eso fue un escándalo totalmente injusto, una legislación deleznable y que afortunadamente no la hemos quitado. Nada más, solo quería decir eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la aportación, profesor Latorre. Sí, efectivamente, se No, encuentran... no soy profesor, perdón, yo no soy profesor. Muy Yo soy bien. doctorando solo. La profesora es Magdalena Martínez, que es mi profesora, mi catedrática, y es la que me guía en esta senda de la historia del derecho que me está fascinando, se ha dicho de paso. Sí, es fascinante y desde luego tiene una magnífica directora, no me cabe duda. Pues sí, son muchas, este tipo de, ese ejemplo es un ejemplo real de otras muchas que yo me he ido encontrando, ¿no? Desde el año 1870, imagínense, hasta 1900, en el caso del usuricidio por causa de honor, hasta el 63, pero es que luego hay sentencias muy llamativas, como algún ejemplo que he puesto muy tardío, del 85, del 88, incluso de comienzos de los años 90, ¿no? Hasta la derogación de estos delitos del código de nuestro código de 1995, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay unas diferencias notables cuando uno bucea en este tipo de documentación, si se aplica la perspectiva de los distintos parientes involucrados en el delito. Era un poco, aunque se pueden decir más cosas, era un poco lo que quería poner un poco de relieve en esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Quedan 5 minutos, entonces para no cortar la inspiración en las preguntas y en las respuestas, vamos a salir y volvemos a entrar para iniciar la segunda parte de esta charla, con el mismo link. Así que nos vemos en unos minutos. Gracias. Continuamos con la segunda parte de esta exposición de la doctora Ramos Vázquez. Y ahora seguimos entonces con las preguntas o los comentarios de los presentes. Yo tengo una pregunta para hacerle, tengo varias, ¿no? Pero bueno, no quiero monopolizar y aprovechar de mi situación. Una de las preguntas que tengo para la doctora es el tema de si estaba permitido o estaba legislado el derecho de corrección marital. No, no. El derecho de corrección marital no está reconocido en ninguna disposición normativa, pero sí se interpreta, se colige, si no recuerdo mal, del artículo 57, deriva del artículo 57 del Código Civil, en el que se establece el deber de protección del marido y de obediencia de la mujer, ¿no? A partir de ahí, si hay una abundante doctrina jurisprudencial que permite ese derecho de corrección, ese modice castigandi usori, un modo de castigo a la mujer, porque se justifica en que a la persona que se le da la autoridad marital se le tienen que dar también los medios, las herramientas necesarias para poder aplicar esa autoridad marital y disciplinar y corregir. De hecho, nuestro primer Código Penal, de 1822, permitía incluso que el marido pidiera a un juez que su mujer incorregible ingresara en prisión, tuviera una pena de cárcel, ¿no?, a disposición del marido. Esto ya se corrigió en el Código de 1848, pero sí que existía o se legitimaba ese derecho de corregir, bueno, era tolerado por el derecho en base a la autoridad marital, al principio de autoridad marital. Y una pregunta relacionada con esto. ¿Hay expedientes en los que las mujeres se presentan ante las justicias para pedir el castigo de maridos excedidos o maridos apaleadores, o pidiendo que se redujera esa disciplina física sobre ellas? Este tema también es muy complejo de investigar, porque no existía reconocido
un derecho de maltrato, ¿no? O sea, un delito de maltrato. Lo que el maltrato era una mera falta en su caso, estaba amparado por el derecho de disciplinar o de corregir hasta ciertos límites, hasta ciertos puntos. Cuando era excesivo se condenaba o se penaba utilizando la legislación general sobre falta o delitos de lesiones. Tenía que ser lesiones muy graves para que estas lesiones se justificaban según los días de inhabilitación de la mujer para el trabajo, ¿no? O los días en que tardaban en sanar la herida, ¿no? Entonces tenían que ser lesiones muy, muy graves para que se considerara un delito, pero aún así no siempre esa delita, una vez que se conseguía una condena por ese delito de lesiones, no siempre conllevaba la separación o el divorcio del marido. Es verdad que el Código Civil decía que una de las causas de separación o divorcio eran los delitos graves, o sea, las lesiones graves a las mujeres, pero no siempre, ¿no? Entonces, claro, todo esto disuadía a la mujer. Una mujer que sabía que si iba a un tribunal, primero iba a ser juzgada por su comportamiento para ver si su marido tenía que haberla corregido o no, si estaba bien que le hubiera pegado o no, depende de su honestidad, de su comportamiento, iba a ser juzgada en primer lugar ella, y que luego, aun demostrando bueno, que el maltrato había sido injusto y las lesiones eran graves, no iba a conseguir a lo mejor una sentencia de divorcio, por lo cual luego tendría que volver a vivir con el maltratador a los pocos meses, ¿no?, del arresto del maltratador. Por lo tanto, es muy difícil encontrar causas sobre maltrato a las mujeres en la jurisprudencia del Supremo. Las he buscado, algunas hay, pero muy pocas. Bueno, yo como dato te paso que obviamente siglo XVIII, principio del siglo XIX, en el Virreinato de Río de la Plata sí hay mujeres que se dirigen a los jueces denunciando a los maridos por malos tratos. Mire, existía. Probablemente aquí en ámbito de jurisdicción inferiores al Supremo sí que podamos encontrar esa solicitud de amparo de la mujer a los jueces o para que corrigieran a sus maridos, ¿no?, aunque sea a través de falta y tal. Pero claro, en el Supremo es muy difícil que lleguen este tipo de causas, y algunas, como digo, sí que he encontrado, pero son muy, 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 muy excepcionales. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Ahí está el doctor Abásolo, que tiene levantada la mano. Doctor Abásolo, adelante. Muy bien, muy bien, buenas tardes para todos y felicitaciones a la oradora. El tema es sumamente interesante y hay un montón de preguntas que no tengo la menor duda que son exageradas, porque el tema sugiere ideas y sugiere interrogantes que parten de la reconstrucción valiosa que estamos escuchando. Algunas podrán ser respondidas, otras no, me imagino que la mayoría no, pero no por falta de mérito del trabajo, sino todo lo contrario, por el mucho mérito del trabajo que suscita inquietudes, ¿no? Vos decías que habías estado trabajando bueno, y está el periodo, son un siglo y cuarto de sentencias del Supremo. No sé si has podido o has pensado en hacer alguna serie cuantitativa como para poder tener un panorama, y entonces si eso es así, o si lo has pensado pero no lo has trabajado, si tenés, esto es lo primero, si tenés alguna impresión de que haya habido momentos más intensos, momentos menos intensos. A veces uno puede decir, bueno, se nota que los pronunciamientos son parejos, pero no, de repente en tal década, supongamos, en la República, hubo un cambio con el Supremo de integración republicana o no. O sea, esta es la primera cuestión, si se puede. También con respecto al Supremo, si es posible identificar que cambios en el Supremo y sobre todo cambios que obedezcan al origen de los jueces. O sea, si hay jueces que son graduados de la Universidad Central, si son graduados de Barcelona, o el panorama es parejo con independencia del origen de los jueces. Voy a dos cositas más, sabiendo que estoy abusando de tu amabilidad y de tu paciencia, pero una cosa que me resultaba también muy instigante es ver qué argumentos el Supremo da para sus decisiones. ¿Son argumentos técnicos
aparentemente neutrales, o bajo un revestimiento de neutralidad el Supremo acude a concepciones profundas de la sociedad. O sea, bueno, tenemos una sociedad machista, no lo dicen así, pero esto es así, la mujer es lo que tiene que ser, el marido es lo que es, y esto es obvio, comillas, ¿se entiende? Las obviedades, o si lo tratan de disfrazar un poquito con invocación de autores y cosas por el estilo. Y ahí viene, me olvidaba, dos cositas más. Una es, ¿podríamos decir que esta práctica responde a tradiciones hispánicas o se apalanca en argumentaciones doctrinarias? Supongamos, bueno, uno podría decir, en algún momento la penalística alemana o en algún otro momento la penalística italiana tienen importancia y era bastante, diríamos, bien visto recurrir a esa doctrina extrapirenaica. Y pienso además también en esta línea, como para sugerirte algo, ponerte en contacto con colegas hispanoamericanos para ver si lo que vos planteás para España, la España peninsular, se puede ver o replicar en las concepciones de honra, de honor, de familia en la América española. Y una pregunta en concreto de un periodo en particular, que tal vez lo hayas visto o no, con respecto a los infanticidios en particular. ¿Pudiste detectar, o se puede detectar, o hay, o no, algún impacto de concepciones eugenésicas en los años 20 o 30? Porque si hay un tema para la penalística latinoamericana que está muy oculto y está muy desatendido y que es transversal, es el impacto de la eugenesia antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso fue una corriente que después desapareció, vergonzante y oculta, pero que en los años 20 y 30 en la América española y en el Brasil fue muy fuerte. Y había argumentos para justificar ciertas conductas y ciertos atenuantes y ciertos agravantes fundados en esto. Bueno, muchas gracias y perdón por usar tanto el tiempo. Nada, muy bien. Bueno, a ver si soy capaz de contestar todas las cuestiones que son muy interesantes. Bueno, en cuanto al listado de sentencias, en el caso del parricidio he trabajado más de 100, casi 200 sentencias. No, ahora mismo el número concreto no lo tengo en la cabeza, pero sí están, las tengo referenciadas en un capítulo del libro que publicaré en este proyecto de investigación del que hablaba al principio, que dirige el profesor Masferrer, y sí que nos pidió una referencia de todas las sentencias consultadas y ahí están. Y son un buen número del parricidio. Infanticidios son mucho menos, las de infanticidios son más difíciles de encontrar. Evidentemente era un delito que se ocultaba, que se realizaba de una manera oculta, que se producirían muchos infanticidios no conocidos por la justicia. Es mucho más difícil encontrar estos delitos de infanticidio por la propia forma de comisión, ¿no? que se hacía del delito. Pero las sentencias las tengo referenciadas. Probablemente no sean todas, claro, por supuesto que no, por eso digo yo de un número absoluto y muchas no llegarían al Supremo de estas causas. Todas no están. De los primeros años tengo casi más porque utilizar las colecciones jurisprudenciales pues facilita mucho la investigación. Cuando puedes coger las colecciones de sentencias que ya están publicadas, pues la verdad es que esos tomos facilitan mucho. Cuando ya en el siglo XX tuve que trabajar con la base de datos del CEN2, del Ministerio, y esto que están digitalizadas pero es más difícil, entonces probablemente no estén todas, pero creo que el número es lo suficientemente significativo para alcanzar conclusiones. Y la siguiente pregunta en cuanto a se nota un cambio, una evolución en la jurisprudencia, ¿no? En los argumentos jurisprudenciales a lo largo de tanto tiempo, efectivamente, desde finales del 19 hasta finales del 20, pues en muy pocas cosas, lamentablemente muy pocas cosas. Esto era una de las cosas que yo iba mirando, ¿no? A ver si yo veía esa evolución jurisprudencial. He comentado algo en la exposición, sí que es verdad, por ejemplo, que en cuanto a la aplicación del derecho de corrección sobre los hijos se evoluciona. Hasta principios del siglo XX, pues el derecho de corrección pues, se permitía también que pudiera justificar la muerte del hijo. A partir de principios del XX ya no.
ahí hay una evolución. También he visto alguna evolución en el tratamiento de las mujeres. En el caso del infanticidio, por ejemplo, se evolucionó también el tratamiento de las mujeres solteras con hijos previos, a las que previamente se les consideraba deshonestas o poco honradas y no se aplicaba el delito de infanticidio, pero a finales ya en el siglo XX sí, cambia algo. Pero en líneas generales, quitando estas pequeñas, yo diría que estas dos cuestiones, prácticamente no hay grandes cambios. Entre el análisis de la jurisprudencia, los argumentos jurisprudenciales que uno encuentra a finales del XIX son muy parecidos a los que encuentra en pleno siglo XX, y hay muy poco cambio, porque aparte, bueno, como sabemos, los jueces pues van viviendo de la jurisprudencia anterior y van reiterando las consideraciones de sus antecesores en el tiempo, de manera que incluso aunque algunos jueces ya ponían en duda en el siglo XX que se tuviera que hablar de la honra de la mujer en esos términos y tal, pero aún así siguen aplicando esos antecedentes, esos precedentes que venían marcados, esa doctrina jurisprudencial que les venía marcada en el camino. Así que, como digo, muy pocos cambios. No sé si me decía, sí, la argumentación era técnica, por supuesto, lo que pasa es que, claro, ellos antes explicaba en la apreciación de agravantes o de atenuantes, claro, decían que de la forma que la mujer comete el delito no puede apreciarse atenuante, porque la mujer ha premeditado el delito, porque el modo de la ejecución, por cómo lo hace. En el hombre, sin embargo, como muchas veces era de manera mucho más directa, violenta y espontánea, pues sí se podía justificar técnicamente el arrebato, la obcecación, que no estaba premeditado. Entonces, ellos sí que se basaban en argumentos técnicos, lo que pasa es que luego cuando uno lo ve a la luz de la historia, con esta perspectiva histórica, pues sí que nota, subyace, pues esa desigualdad, ¿no? Ese desequilibrio, que probablemente en la época no eran ni conscientes que estaban acometiendo ese desequilibrio, o que no existía en el pensamiento del momento, que decir, que ellos aplicaban el derecho como entendían que debía aplicarse desde la autoridad marital, desde el derecho de corrección, y teniendo siempre en consideración elementos técnicos, no había otro tipo de consideraciones. Y no he visto cambios tampoco en el tiempo, que me preguntaba por la República. También me hubiese gustado encontrar ahí un cambio de jurisprudencia, pero no. En la República se abolió el delito de adulterio, el usuricidio por causa de honor, eso sí que es verdad, desaparecieron del código, pero los parricidios se siguen aplicando, o en el infanticidio absolutamente la misma doctrina jurisprudencial que en otros tiempos. No he notado ningún cambio en ese discurso. No sé si me dejo alguna... sobre la eugenesia, no he podido... No lo sé. Los casos de infanticidio son muy pocos. Generalmente se alega la defensa del honor o ocultar la deshonra de la madre. Entonces, esto no lo he podido yo comprobar. No sé si contestaba todo, creo que sí. Sí, por supuesto que sí. Además, yo he sido muy preguntona, así que pido disculpas, pero es que el tema es muy interesante y lleno de instigaciones para los demás, está claro. Así que por eso también hay que felicitarte. Yo quería agregar algo a justamente la pregunta que te hizo Ezequiel, la primera, y tu respuesta, me lleva a reflexionar otra vez, me remonto 200 años atrás. El discurso de los jueces es el mismo, la misma terminología, la mujer que deshonra, la mujer que sale, la mujer que no mira por sí misma, todas esas, la misma terminología, el mismo discurso, 200 años de diferencia y se hacen las mismas apreciaciones acerca de la conducta de la mujer y las mismas expectativas en relación con la conducta de la mujer que estaban en la obra de Fray Luis de León, La perfecta casada. No cambió nada. Yo tengo también otra pregunta, no estoy viendo todavía preguntas, así que abuso de mi posición, para que desarrolles un poquito más esto que hablaste sobre cuando el derecho de corrección paterno-filial estaba en cabeza de la mujer. Es decir, ¿qué diferencias sustanciales había cuando la que tenía que corregir al hijo era la mujer y no el hombre? Claro, la diferencia, aunque la apunta muy rápido en mi intervención, no lo he querido dejar pasar por alto, era importante, porque cuando el derecho de corrección solo tenía el marido, el padre, bueno,
este caso el padre, ¿no? El derecho de corrección solo le correspondía al padre, no a la madre. La madre no tenía ese derecho de corrección. En el caso del padre, como digo, hasta principios del siglo XX incluso justificaba la comisión meramente imprudente del delito y sin un atenuante de preterintencionalidad, que eso se traducía en pena de reclusión temporal, a veces de solo meses o de muy poco tiempo, ¿no? De muy pocos años o meses. Tendría que ir mirando sentencia, pero la rebaja de pena era muy importante. En el caso de la madre no existía ese derecho de corrección, por lo tanto, cuando era ella la que, bueno, a consecuencia de los golpes podía terminar con la muerte de alguno de sus hijos, lo que se le aplicaba era un abuso de superioridad sobre el hijo. Entonces lo que se le aplicaba era una pena agravada. Y la pena era la pena máxima, que durante muchísimo tiempo era la pena de muerte. La pena máxima era la pena de muerte en garrote, ya no la antigua pena romana del culeo, no, pero era la muerte en garrote. Entonces, O sea bueno, que pues la la diferencia mujer, era muy, muy importante. la madre no tenía derecho a corregir al La hijo, madre no tenía el derecho de corrección. aún en ausencia del padre. No. En los casos de que yo he visto de parricidios, no hay derecho de corrección por parte no se contempla el derecho de corrección por parte de Entonces, la ¿quién mujer. corregía? ¿Quién corregía? ¿Alguna otra figura paterna de la familia? Solamente el padre o el tutor en defecto de padre, ¿no? Okay. Pero ese derecho de corregir mediante golpe, corregir físicamente, no lo tenía la madre, no se le aplicaba a la madre. Ok. Bueno, y me parece que también mencionaste muy al pasar los atenuantes y agravantes en el caso del parricidio. Si pudieras extenderte un poquito en eso. Bueno, el juego de la apreciación de circunstancia atenuante y agravante era lo que al final es el que marcaba las diferencias, ¿no? Dentro de la conducta. Un poco lo que venía a expresar yo en esta ponencia es que generalmente se contemplaban muchas más circunstancias atenuantes de forma más numerosa en el caso de los padres o de los maridos parricidas, y es mucho más infrecuente encontrar, prácticamente imposible encontrar atenuantes en caso de las madres parricidas, en el caso de las madres parricidas. En algún caso también hay de hijos que causan la muerte, ¿no? Que el sujeto activo es el hijo y el pasivo son los padres, ¿no? Aunque también son infrecuentes o son menos frecuentes, pero también hay algunos casos en ese sentido. Entonces, dependiendo, yo he querido señalar esa diferencia a la hora de apreciar las circunstancias atenuantes o agravantes que se tenían en consideración uno u otro tipo de pariente. Las más frecuentes, las que yo he dicho, la arrebatosecación, la provocación previa, la embriaguez, la preterintencionalidad, eran las más frecuentes. Hay otras que a veces también se tenían en consideración, la enajenación, otras que también se tenían en consideración de manera menos frecuente, pero que también están, ¿no? Bueno, muy bien. Y una pregunta, yo también, ¿no? Yo pregunto porque yo lo que vos contás lo trabajé 200 años antes, pero veo que hay bastantes constantes, ¿no? Bastantes simetrías. Entonces te consulto, porque vos dijiste que a la mujer que daba que hablar, a la mujer que incurría en inconducta, se la enviaba directamente a la cárcel. ¿Existía la institución del depósito? Que yo me estoy refiriendo a no la cárcel, sino mandarla a un hospicio, a la casa de un pariente, para que mejore su conducta. ¿Existía? Existía. A También. solicitud del marido. Sí, se le pedía al juez a solicitud del marido, o bien el depósito, o bien su ingreso en prisión, o el depósito. Sí existe solo hasta principios del siglo XIX. Es verdad que en esto sí que hay una evolución. En el Código 1848 ya no encontramos esa posibilidad, ¿no? Se derogan esas disposiciones. A principios del XIX, nuestro primer Código Penal sí que recogía todavía, y con los hijos igual, esa potestad del padre de solicitar a un juez que a su esposa o a los hijos, por ser incorregibles, los pusiera o bien en depósito en alguna institución o directamente ingresara por un tiempo, unos meses, en la cárcel para que se corrigiera. Yo Sí, depósitos de hijos nunca vi, depósitos de mujeres sí. Bueno, acá hay un comentario de María Jesús Espuni. María Jesús, ¿no querés hacerle el comentario vos a Sí, Isabel? a ver, sí puedo hacerlo, pero es que pasa que no sé cómo levantar la mano, No Isabel. importa, pero ahí yo ya te vi, así que ya Es te que doy depende, la palabra. o sea, con Teams puedo. Nada, Isabel, muchísimas felicidades
Me ha encantado, ya sabes que no es precisamente mi tema. Una cuestión que quería apuntar, porque Ezequiel ha hablado del tema eugenésico. El tema eugenésico tiene en Cataluña un gran predicamento durante la Segunda República Española. Justamente como he puesto en el chat, uno de los impulsores precisamente bueno, del decreto de aborto en Cataluña, bueno, promocionado también, como sabes, por Federica Montseny, era Félix Martí. Félix Martí fue uno y es uno de los temas que habla precisamente en este decreto de aborto de la Segunda República. Tiene mucho predicamento en Cataluña, mucho. Hay una escuela que dirige precisamente, escuela clínica que dirige precisamente este señor, y que, bueno, que he conocido a través de una cosa que hice sobre la Segunda República. Otra cuestión que yo planteaba ahora era el tema del infanticidio. El infanticidio pasa a parricidio en según qué momento, cuando han pasado 3 días. Bueno, no sé. Después otro tema. La mujer, madre, casada o soltera, que es el sujeto del infanticidio, con siempre los abuelos maternos. Nunca piensan en los abuelos paternos, ni en que los abuelos paternos puedan intentar tapar la deshonra de la nuera para el hijo, no sé. La voluntad, y bueno, por descontado la voluntad homicidia. Y luego también esto, el paso de infanticidio a parricidio, cuando se produce. Y nada, muchas gracias, y aunque sea en la distancia y por Teams, un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, igualmente lo del abrazo, María Jesús, que me gusta mucho verte. Bueno, en cuanto a tu pregunta, del paso del infanticidio al parricidio, en cuanto faltaba alguno de los elementos propios del infanticidio, es decir, si la madre no era considerada mujer honrada, la pena era de parricidio. Si el niño se consideraba que era mayor de 3 años de edad, algún caso he visto de un niño que muere por inanición, lo deja de alimentar la mujer y muere al cabo del tiempo, y entonces si ya tenía 7 o 8 días, ya es parricidio. Si bueno, falta cualquier elemento propio del tipo, se considera que es parricidio. Por eso la pena varía mucho, ¿no? La atenuación es muy importante del infanticidio, porque de una prisión menor pues se podía pasar por la falta de algunos elementos propios del tipo, por no ser considerada mujer honesta, por ejemplo, a delito de parricidio, pena de muerte. Entonces, claro, se pasaba inmediatamente. La mujer al principio del siglo XIX tenía que ser soltera, pero sí a partir de mediados del XIX se admite también que pudieran cometer el delito mujeres casadas, que por circunstancias hubieran sido deshonradas también y hubiesen tenido un hijo extramatrimonial o lo que fuera, y quisieran ocultar también su deshonra siendo casadas. Entonces también se admitía a la mujer casada, pero lo importante ya no tanto que fuera soltera o casada, sino lo que se tenía que demostrar era que era una mujer honrada. No sé si esto era lo que me habías preguntado exactamente. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos entre los presentes a Joaquín Mogaburu, que trabajó el tema de la eugenesia para otro periodo, para otro ámbito geográfico, y como esto se trata de compartir y de circular trabajos, me gustaría, Joaquín, si querés hacer alguna pequeña referencia a lo que vos trabajaste sobre la eugenesia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, simplemente comentarles que yo estoy transitando muy de a poco, pero bueno, de a poco, la tesis doctoral que va en línea con con esta cuestión. En particular, los fundamentos de los legisladores para introducir la no punibilidad del aborto, que como bien dijo Ezequiel hace un rato, tiene mucho que ver con la eugenesia. Y no tanto para evitar que la descendencia de personas idiotas o dementes, como decía el Código Argentino de 1920, sino mucho más amplio, incluso para evitar la descendencia de personas que son consideradas de forma determinista delincuentes. Con lo cual, bueno, ahí uno va buceando y por eso está bueno lo que decía Ezequiel de la transversalidad.
cómo uno un siglo después le parece una locura o le parece algo inhumano, pero era lo que estaba a la orden del día y en las discusiones más elevadas de los doctrinarios. Entonces uno puede leer en cualquier ambiente culto, sobre todo de esa época, de las élites, que hablaban con total naturalidad de esas cuestiones. Bueno, en realidad, y hace poco también, creo que haber visto en las noticias que en Finlandia o en un país escandinavo, hasta los 70 más o menos, seguía vigente muchas leyes de esta índole. Así que bueno, me vino muy bien. Isabel, muchísimas gracias por la conferencia, impecable. Y bueno, ahí estuve anotando varias cuestiones que me vienen bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Y si no, yo ya me estaría despidiendo y le dejo el uso de la palabra al doctor Ezequiel Abásolo para que cierre. Recordarles que la semana que viene vamos a tener una reunión atípica porque vamos a presentar nuestro nuevo sitio web. Les vamos a mostrar todo lo que tenemos, cómo se pueden desplazar por la página. Así que los esperamos la semana que viene a la misma hora para la presentación de nuestra página, de la que estamos todos muy orgullosos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Isabel por esta exposición tan interesante. Muy contenta de tenerte acá en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Y quedan 9 minutos, así que yo me despido. Hasta la próxima y cierre Ezequiel Abásolo. Sí, cierro y vuelvo a agradecer simplemente con este ánimo que es constante de cómo las exposiciones generan ideas, comentarios, intereses y también enlaces, porque yo invito a los colegas, particularmente de este lado del Atlántico, a ponerse en contacto con Isabel, leer sus trabajos y, ¿por qué no?, también proponerle información o posibilidades de avanzar en ambos lados del Atlántico. Así que la felicito, le agradezco, y como le gusta decir a Viviana, le paso el piso a Isabel para que cierre y se despida de todos nosotros. Bien, pues muchísimas gracias, insisto, por haberse acordado de mí para participar en estas charlas. Ha sido un verdadero placer y sobre todo pues compartir este rato con colegas que me han suscitado también nuevas preguntas y nuevas dudas, ¿no? Y espero que haya sido de interés el tema. Creo que la historia del derecho tiene que evolucionar hacia nuevos temas, nuevos derroteros, porque hay muchos temas que ya están muy bien trabajados, aunque ningún tema está cerrado, pero hay muchos temas que ya muy bien trabajados. Hay otros temas que afectan a los derechos de las personas que todavía hay mucho que decir. Y bueno, creo que estas son nuevas líneas de investigación que hay que seguir, en las que hay que seguir abundando. Y estoy a su disposición para cualquier colaboración que pueda surgir de aquí en adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Hasta el jueves que viene.